Perfecto, bueno, vamos a tratar de cumplir con esos minutos. Vamos a ir rápido, me voy a presentar. Cualquier cosa, si alguien nos escucha, que por favor me interrumpa. Mi nombre es Cristian Volpe, hace más de 30 años que trabajo en el ámbito del pádel, habiendo dedicado la mayor parte a esta faceta de técnico, ¿no? Pero también he sido jugador, propietario y gestor, trabajando tanto en el ámbito privado como en el federativo, que es el que más herramientas me dio en mi trabajo, también en la faceta de técnico. Actualmente soy el director deportivo del circuito profesional de pádel, World Padel Tour, y la charla de hoy va desde ese enfoque, ¿no? Como desde el lugar que hoy cumplo laboralmente. Al final no se trata de una charla técnica o práctica, como pueden dar otros compañeros que están en activos, sino de un breve análisis del posicionamiento de la figura del coach en el ámbito profesional, que quizás pueda tener más relevancia de lo que muchos creen, ¿no? En primer lugar, me gustaría comenzar desde un punto de vista personal, con el ámbito laboral global que tienen los entrenadores de pádel, no solo en el ámbito profesional. Evidentemente me refiero solo al ámbito del entrenamiento de jugadores, a la preparación de jugadores, dejando de lado otros ámbitos como puede ser el de la formación o el de la investigación. Pero en este ámbito, como ven en un esquema piramidal que responde, se va estrechando esa pirámide a medida que vamos subiendo escalones y se va de alguna manera acotando el campo laboral por la cantidad de personas que podemos entrenar. El primer escalón sería el de la captación, que corresponde a las escuelas colectivas o a los multideportes o a las escuelas recreativas, todo lo que el jugador amateur necesita, sus clases grupales. Avanzando en la pirámide, tenemos el escalón del pádel base, donde las escuelas federativas y los clubes entran en esa fase inicial de detección de talentos, ¿no? En sus planificaciones comienzan a existir algunos escenarios básicos de la competición. Si seguimos escalando la pirámide, entramos en lo que es la tecnificación deportiva, ya hablamos de escuelas de competición, y ya en estas planificaciones la competición empieza a tener un papel más importante, ¿no? Hablamos de ciclos competitivos y contemplamos todas esas fases, desde que se detecta el talento hasta que se pasa al alto rendimiento, que es el próximo escalón, ¿no? El alto rendimiento, en la cual en la actualidad está representado por esos centros de alto rendimiento, los CAR, donde entrenan menores top, de los primeros del ranking de cada país, o bien jugadores que también juegan en las fases previas, en las fases clasificatorias, con el objetivo de poder pasar al último escalón, que es el pádel profesional, donde los técnicos trabajarán con jugadores ya profesionales. En la actualidad, evidentemente, los técnicos profesionales, de que ellos hay muchos que están en este chat, muchas veces tienen que trabajar y atender las necesidades de otros escalones también, ¿no? De trabajar simultáneamente con varias parejas, o también, como hablamos, en alto rendimiento, en tecnificación, incluso en pádel base, ¿no? De ahí la importancia en generar unas mejores condiciones, ¿no? Que propicien un mayor desarrollo de este ámbito, que sin duda va acompañado por el crecimiento y el compás que va marcando el pádel profesional. El pádel profesional, que hoy está representado por World Padel Tour, que crece en un marco totalmente privado, ¿no? Y sin embargo, o mejor dicho, que a partir de sus políticas o estrategias de crecimiento y desarrollo, va marcando el rumbo y las diversas pautas en otros ámbitos relacionados, como puede ser el de los propios jugadores, que con esa motivación de formar parte, ¿no? Planifican a través de sus entrenamientos cómo dar el salto o mantenerse, con el objetivo de ser profesionales y vivir del pádel, ¿no? El ámbito institucional, hoy por hoy el posicionamiento de estos eventos, de estas pruebas internacionales, posibilita que tanto ayuntamientos o instituciones tanto públicas como privadas, promotores privados, apuesten por dar un lugar dentro de sus calendarios a estas pruebas, y sobre todo dentro de sus presupuestos, ¿no? Que es lo más importante. En el ámbito federativo, también, sobre todo aquí en España, donde
el ámbito federativo quizás es más fuerte que en otros países y es la sede de la mayor cantidad de pruebas internacionales. Pero tanto a nivel internacional como la Federación Internacional o federaciones nacionales o autonómicas, muchas veces adecúan sus calendarios dependiendo del calendario internacional, ¿no? Teniendo en cuenta esas pruebas. Otros ámbitos como el de arbitraje también se ven afectados. De hecho, World Padel Tour este año, antes de la pandemia, proponía un curso de homologación de las titulaciones, porque las exigencias de la competición profesional, sin duda, actualmente demandan la capacitación de nuevos árbitros o formar un equipo propio de árbitros World Padel Tour, ¿no? Y evidentemente también va a afectar y va a marcar las pautas para el crecimiento del desarrollo de ese ámbito de entrenadores y coach dentro de este marco profesional. Y a esto se remite este análisis, ¿no? La pregunta que deben hacerse los coaches: ¿cuál es el papel que quieren desempeñar los técnicos en este ámbito profesional, ¿no? Si lo comparamos con otros deportes, ¿no? Para hacer un análisis muy, muy breve, ¿no? Tenemos deportes como el fútbol o el baloncesto, que son deportes colectivos, donde el entrenador, para poder estar al frente de un equipo, tiene que tener una titulación obligatoria para poder llevar un equipo. Y a su vez, el rol que juegue durante la competición o la visibilidad que tenga en la competición va a ser muy activa. Solo hace falta visualizar un partido de fútbol, un partido de baloncesto, y ver el rol que juega totalmente activo del coach o del entrenador, ¿no? En otros deportes como el tenis, ¿no? Independientemente de la titulación o de la formación oficial o privada que pueda tener el técnico, el coach, no se requiere una titulación oficial para su acreditación, ¿no? Y el jugador puede contratar a cualquier técnico. Pero en este caso, en la competición, el rol o la presencia del técnico en el tenis no es muy marcada y no tiene prácticamente visibilidad. Si analizamos el pádel, vemos un mix. Por un lado, al igual que el tenis, y hablando exclusivamente del pádel profesional, ¿no? Sin entrar en lo que es el pádel de algunas federaciones en el que sí pueden exigir una titulación obligatoria. En el pádel profesional, hoy por hoy, para acreditarse no hace falta titulación alguna, independientemente, como decíamos, de la formación que pueda tener cada técnico. Pero aquí sí que es algo distinto. Vemos un rol totalmente activo y mucho más marcado a la hora de la competición. De hecho, en un partido tiene presencia en el banquillo y en cada descanso el coach puede participar activamente en el partido, en la competición, a través de sus indicaciones a los jugadores. Y quizás en esta presencia es donde radica uno de los puntos más importantes para definir ese posicionamiento del coach dentro de este escenario, ¿no? Actualmente en el World Padel Tour, una vez que el coach se acredita a través de los cauces habituales, debe cumplir unas ciertas pautas o requisitos, ¿no? Para poder estar sentado en el banquillo, una vez que está sentado en el banquillo, mejor dicho. Por ejemplo, cumplir con el reglamento de procedimientos y protocolos en lo que se contempla para entrenador. Hablamos de protocolos de entrada y salida a pistas y protocolos, digamos, para todo el comportamiento general que regulan el comportamiento del entrenador durante el evento, ¿no? Tienen los entrenadores un programa de penalización disciplinaria propia, ¿no? Independientemente del que tienen los jugadores, y a su vez tienen que cumplir con un código de vestimenta, ¿no? Que está reflejado en el manual de uniformes y publicidad. Y en los partidos que tienen retransmisión, ya sea por streaming o por televisión, además tienen que dar una entrevista inicial con el enfoque del partido, que realmente tiene un gran valor, sobre todo para el circuito profesional, ¿no? Y esto lo tendríamos que tener en cuenta porque por ahí pasan, quizás, cuando yo hablo de que a veces pensamos que no tenemos esa tan marcada participación. De hecho, sí la hay, ¿no? Y es muy visible. Y a partir de esa participación tan activa, ¿no? De la misma manera que hay otras figuras que también participan en las competiciones dentro de este evento, ¿no? Como ser los jugadores a través de sus contratos,
los mismos árbitros con sus contratos y tarifas, los auxiliares que ayudan a los jugadores durante el partido llevándoles el agua, que también son personal contratado, los recoge pelotas que para poder estar necesitan una autorización de sus padres. En sí, el staff general del evento, ¿no? Parece como necesaria, ¿no? Y una regularización también de esta figura, que es la figura del coach, ¿no? Perdón, Cristian, te interrumpo, van 10 minutos. Sí. Hay una sola pregunta que las tengo yo, no hay más preguntas en el chat. A los que quieran hacer preguntas les recuerdo que tienen que recurrir al chat. En principio esta charla la cerramos con una sola pregunta, así que tiramos 3 minutos más, por favor. Vale, perfecto. Y entonces, bueno, lo que hablamos, que será, hablando de esta persona, será importantísimo las aportaciones, ¿no?, que haga el coach y la implicación que haga el coach, ¿no?, para poder marcar, posibilitar este posicionamiento, ¿no? Al final se trata de aportaciones recíprocas, y voy acelerando, ¿no? Hoy hay aportaciones del World Padel Tour que son muy marcadas, esa visibilidad mediática que le ofrece, le permite obtener esos recursos económicos, ¿no?, como patrocinios propios o un ámbito de trabajo, también el acceso a la aplicación de entrenador, otro tipo de colaboraciones como pueden ser comentarista en los partidos. Y tendríamos que pensar cuáles son las aportaciones que puede hacer los coaches al circuito profesional para mantener o que tenga mayor peso ese posicionamiento, ¿no? De hecho, hay algunas que ya son actuales, como esa entrevista inicial. También puede participar en la actualización de esos protocolos que hablábamos, ¿no? Puede participar activamente también en una iniciativa que es, por ejemplo, microfonar la zona de los banquillos, ¿no?, al igual que en el baloncesto, en los minutos, que eso puede garantizar un plus adicional en ese efecto mediático. También puede hacer aportes y una participación activa en la elaboración de un curso de homologación de titulaciones, al igual que hablábamos con los árbitros. Y evidentemente participar después como técnico World Padel Tour en una serie de campus, de otras actividades, de investigación, ¿no? Y una vez que se definen estas aportaciones, ¿no?, ¿cómo hacerlas? ¿De qué forma se puede llevar a cabo, ¿no? Personal, grupal. Hoy por hoy, a día de hoy, hay muchos técnicos que de forma personal, individual, colaboran y participan en el circuito de una forma muy activa, ¿no? Acercan propuestas, puntos de vista, y sin duda ayuda a un posicionamiento personal, ¿no? Y de manera grupal, yo creo que grupalmente deberíamos trabajar para encontrar las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Sería viable o es viable formar un colectivo de técnicos? ¿Ayudaría este colectivo al posicionamiento de los técnicos dentro del circuito? ¿Tendrían un mayor peso estas aportaciones a través de dicho colectivo? ¿Sería posible obtener beneficios en el circuito a través de un colectivo, como ser descuentos hoteleros, comidas, pistas de entrenamiento, entradas? Eso es lo que tenemos que definir, ¿no?, para lograr ese mayor peso y a través de esas aportaciones recíprocas, ¿no? Y en eso los invito a seguir trabajando. La charla es muy cortita, ¿no?, daría para muchísimo más, pero bueno, yo les agradezco muchísimo, los invito a seguir trabajando, dejo mi contacto y por supuesto también para poder brindarles cualquier información que necesiten. Cristian, se han sumado algunas preguntas, voy a tener que ir por orden de los que han comentado. Yo tengo una primera que tenía pensada, es si el World Padel Tour, entre sus acciones, tiene pensado en su plan de desarrollo hacer alguna acción formativa. Esa es la primera, y después te traslado la de Gustavo Spector desde Italia. ¿Cuál es el procedimiento para acreditarse como coach y se puede seguir 2 parejas en el mismo torneo? Bueno, voy con la primera, que es la que me... Sí, evidentemente antes de la pandemia, de lo que pasó este año, tanto sea a nivel arbitraje como a nivel de técnicos, a nivel de arbitraje sí que estaba mucho más avanzado, pero es la idea, ¿no? De hecho, la idea de tener un entrenador World Padel Tour es por 2 cosas: para regular un poco esa medida, que un entrenador digamos, tenga una cierta titulación. Es muy difícil porque a nivel internacional es difícil y tampoco se quiere pasar sobre lo que es la tecnificación o la formación que hacen las federaciones o los distintos países, pero sí que hay una necesidad de tener una especie de homologación con una titulación World Padel Tour. Y en esa estamos. Yo creo que, de hecho, hay técnicos que han
acercado a alguna propuesta, pero yo creo que, como decíamos, la implicación en ese tipo de proyectos es fundamental y sobre todo marca muchísimo más esa importancia del técnico, que de hecho la hay y hay que seguir trabajando en ella. Y con Perfecto. respecto, la otra pregunta sí. era la de ¿cuál es el procedimiento? De Gustavo, ¿cuál es el como coach? procedimiento? Sí. Vale, perfecto. Bueno, el procedimiento es a través, cuando una pareja se apunta, acredita a su coach. El coach debe estar dado de alta, sin ningún otro requisito que el darse de alta en una base de datos, ¿no? A partir del cual el jugador lo puede elegir a través de su inscripción, a través de su aplicación o de la página web, como haga su inscripción. Y sí, puede estar con dos parejas, con dos parejas o más al mismo tiempo. Hay una cierta, en ese protocolo, hay una cierta regula de aquella manera que una vez, por ejemplo, que está un entrenador en las pistas oficiales, en el cuadro principal, ya no puede dejar de sentarse, no puede ir otro. En las fases clasificatorias es distinto y puede estar un partido con cada entrenador, ¿no? El entrenador puede tener a varios jugadores y el jugador puede tener a 2 entrenadores. Muy bien. Gracias, Cristian. Pasamos espero ahora. No haberme pasado de tiempo. No te preocupes.